preguntarles por qué nosotros nos llamamos semejantes como ministerio, como departamento. Porque siempre la Biblia se habla del prójimo. ¿Y cuál es la diferencia entre prójimo y semejante? Al parecer es un sinónimo. Sin embargo, el prójimo uno lo puede ver como el vecino, la persona del frente, el caballero que vende pan en la esquina, sin una necesidad intrínseca de conocerlo. Ese es el prójimo. Podemos no conocerlo. Semejante implica un poco más allá. Nuestros semejantes son las personas que a la vez son nuestros prójimos, pero nos esforzamos por llegar a ellos, por conocerlos. A eso es lo que semejante nos desafía. Acercarnos a las personas que son diferentes al parecer. Al Alonso yo lo aprendí a conocer ahora, porque me acerqué a él, supe su realidad, supe cómo él nació. Y es increíble que este bebé esté ahí, gateando ahora. Y como nació, ustedes saben que ese niño era prácticamente sin voluntad propia. Y el Señor hizo el milagro. Ya lo dijo en el video Rodrigo. ¿Por qué? Porque el Señor tiene un propósito para él. ¿Lo conoces tú? No, yo tampoco. El Señor lo conoce. Yo tenía una carpeta con algunos apuntes para traer hoy día para quedarme con la presentación. Y quedó muy bien guardada en mi casa, no la traje. Pero bueno, el Señor hace como quiere y ahora quiero hacer una breve oración. Señor Jesús, tú sabes por qué hoy me estoy aquí. Tú sabes que soy débil, Señor. Sin embargo, yo soy también y confío en que serás tú quien me dé las herramientas, Señor, para hoy día predicar tu palabra y en el futuro, Señor, mostrar el amor de Jesús en mi acto, tanto como en mi corazón. Bendice a la congregación que hoy se ha reunido, Señor, y confío que esta palabra será de bendición para muchos de ellos. Gracias, Señor. Bueno, dentro de esa carpeta tenía muchos apuntes y hoy en la mañana me di cuenta que faltaba lo principal. Faltaba un texto bíblico. Había terminado, no había puesto ningún texto bíblico. Bueno, lo que pasa es que van entre medio, así que no se preocupen, si esto va apegado a la palabra. Voy a leer una porción de Gálatas, capítulo 3, versículo 23 al 29. Antes de que se nos abriera el camino de la fe en Cristo, estábamos vigilados por la ley. Nos mantuvo en custodia protectora, por así decirlo, hasta que fue revelado el camino de la fe. Dicho de otra manera, la ley fue nuestra tutora hasta que vino Cristo. Nos protegió hasta que se nos declarara justos ante Dios por medio de la fe. Y ahora que ha llegado el camino de la fe, ya no necesitamos que la fe sea tutora. Pues todos ustedes son hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Y todos los que fueron unidos a Cristo en el bautismo se han puesto a Cristo como si se pusieran ropa nueva. Ya no hay judío ni gentil, esclavo ni libre, hombre ni mujer. Todos ustedes son uno en Cristo. Amén. Esta palabra del Señor. Más allá del sufrimiento, la soberanía de Dios. Quiero preguntarles lo siguiente: si alguien sabe en qué lugar se tomó esa fotografía. En el Central Park, ¿no? Eso fue en Chile. ¿Alguien sabe dónde se tomó esa fotografía? ¿Alguien debe haber visto alguna vez el patito inflado que salió en TV, que salió en todos los canales? ¿Nadie sabe? Muy bien, ahí. Uy. Perdón. El parque de Quinta Normal. Quería mencionarlo porque cuando uno habla de discapacidad, habla de personas normales y personas con discapacidad. Pero resulta que para nosotros, para mí en particular, lo único normal es eso. Quinta Normal, lo único normal en Chile. No hay normalidad absoluta o anormalidad, discapacidad, no.
Si hablamos de normal y anormal, tendríamos que hablar de la creación del Señor, que hizo cosas que son normales, regulares, tradicionales, y cosas que están fuera de la normalidad, que son anormales. Por eso quiero mencionarlo, porque uno cuando habla de discapacidad, de problemas motores, de Down, de niños con TEA, qué sé yo, habla de un niño que no es normal. Quizás no lo dice, pero sí lo piensa. Sin embargo, como dice el texto bíblico ahí, y todo en el mundo está en sus manos. Gracias, Pami. Todo en el mundo está en sus manos. ¿Será acaso que la creación del Señor... Sí, gracias, Pami. ¿Será que la creación del Señor tiene alguna imperfección? ¿Tiene algún descuido? Pero son todos nosotros con 2 brazos, 2 piernas. Y sin embargo, a alguno se le pasó que vino sin alguna extremidad, o a alguno se le pasó que no tenía el control físico de su cuerpo. No es así. Dios tiene soberanía absoluta sobre toda la creación, sobre toda la creación. Voy a leer un poco el contexto histórico respecto de lo que es la discapacidad, las personas con discapacidad. La creencia de que los discapacitados nacían así era debido a los pecados de los padres. Esto tiene raíces en la antigüedad y se mantuvo dicha creencia durante mucho tiempo en diversas culturas y religiones. Quiero presentarle a continuación algunas fechas. Por ejemplo, en la antigüedad clásica, 500 años antes y 500 después de Cristo, en Grecia y la Roma antigua, se creía que los dioses castigaban a los padres mediante la discapacidad de sus hijos. En la Edad Media, de 500 al 1500 después de Cristo, la Iglesia Católica enseñaba que la discapacidad era un castigo divino por los pecados de los padres. En la Reforma Protestante, en 1500 a 1700, miren nuestros reformadores, Martín Lutero y Calvino, líderes de la Reforma Protestante, también sostuvieron que la discapacidad era consecuencia del pecado. Y eso no fue hace mucho, miren, en 1700. Ahora, en el siglo XVIII y el XIX, aún más cerca, la Ilustración, que fue un movimiento que trataba de llegar a la razón a través de la lógica para acabar con lo que es el oscurantismo, el misticismo. La Ilustración y el avance de la medicina científica comenzaron a cambiar la percepción de la discapacidad. Jesús ya lo dijo cuando estuvo con nosotros. Mientras Jesús caminaba, vio a un hombre que había nacido ciego. Sus discípulos le preguntaron: Rabí, ¿quién pecó? ¿Este hombre o sus padres para que él naciera ciego? Jesús respondió: ni este hombre pecó ni sus padres. Lo que sucede es que la obra de Dios se va a manifestar en él. Amén. Se va a manifestar en él la obra de Dios. ¿Acaso hoy día no se manifestó la obra del Señor? ¿No la hemos visto en personas, en hermanos como Ronnie? A mí me toca, Ronnie, siempre. Escuchar orar es una cosa que, como decía el hermano Cielo en la mañana, es una oración que llega con un perfume fragante al Señor. ¿Qué está diciendo Ronnie? Eso lo sabe el Señor y él nomás. Estará pidiendo por mí, por su madre, por sus hermanos. Pero bueno, la intención de Ronnie está conectada con el Señor. Es su propósito. El propósito, como decía el papá Doncito Rodrigo, él tiene un propósito, ¿lo sabe? No lo sabe. Pero uno que es cristiano lo sospecha. Sospechamos que esos niños, estas personas, estos adultos, están hechos para bendecir a la iglesia. De distintas maneras. Impactan a la iglesia. ¿O acaso a usted no le impactó ver el video emocionante que hizo Karina? Más emocionante aún es conocer a estas personas, a estos hermanos, a estos prójimos, a estos semejantes. Muchos saben que viene Zaira cada domingo con Normita y Armando. Hoy día más de uno se preguntará por qué Zaira está sola.
Bueno, iba a venir con su padre, con su hermana, como siempre, pero lamentablemente el hermano Armando se enfermó, anoche estuvo con vómito y Normita se tuvo que quedar con él, cuidándolo. Yo no sabía sola, Zaira es muy frecuente y le gusta estar en la iglesia, no es porque la traigan, a ella le gusta estar en la iglesia. A ella le gusta cantar, a ella le gusta alabar al Señor. ¿Usted lo sabía? Quizás no. Yo lo desafío, hermano. Acérquese a los hermanos que no ha conocido. Acérquese a los hermanos que usted ve frecuentemente. Semejante también abarca lo que es tercera edad. Nosotros tenemos que preocuparnos de estas personas mayores. Quizás de trasladarlos, de estar pendientes de ellos. Nosotros no vamos a curar, no le vamos a hacer una sanidad, pero sí vamos a hacer una compañía para bendecirlos a ellos, a sus familias, a estar preocupados. Hay hermanos que están solos, que nos acompañamos. Es nuestro deber, son nuestros semejantes. Jesús vino a cambiar los paradigmas que existían desde ya muchísimo tiempo. Ya las personas que nacen con cierta discapacidad ya no se consideran que son productos del pecado de sus padres que están pagando. No, así. Ahora entendemos que en la soberanía del Señor, en su inmensa soberanía, el Señor trajo personas diferentes a nosotros. Sin embargo, nosotros no somos mejores que ellos, somos semejantes, somos lo mismo. Aparentemente nos comportamos de manera tradicional, normal, como decía ella en la figura. Pero ¿acaso no tenemos cierta discapacidad de manera interna? Quizás carecemos de la empatía que puede tener Ronnie. Como decía la hermana Magali, Ronnie es capaz de abrazar a cualquiera, de entregar amor a cualquiera, lo conozca, no la conozca, ahora por el médico, por la enfermera. Esa es una gran capacidad. ¿Seremos nosotros capaces de dar el ancho de hacer lo mismo que Ronnie hace? Quizás ahí tenemos una discapacidad que no es visible para los demás. Jamás olvidemos que la soberanía de Dios se fundamenta en su capacidad ilimitada y absoluta para ejercer control de autoridad sobre todas las cosas. Dios es el creador y sustentador del universo y su poder no tiene límites. ¿Cómo va a tener límites? ¿Cómo podemos pensar que una persona que nace con alguna discapacidad, no es una buena palabra quizás, pero una persona que tiene discapacidades puede escaparse a la voluntad, a la soberanía de Dios? ¿Acaso Él no quiso ser así? ¿Se descuidó? Para nada. La providencia de Dios implica que incluso en medio de las dificultades y en los desafíos, Él tiene un plan y un propósito. ¿Lo cree usted, hermano? Yo tengo una convicción de que ello, sin duda, Él tiene un propósito para cada uno de nosotros. La obra de Dios es perfecta, todo lo que Él hace es justo y correcto. Él es una roca y sus obras son perfectas. Todas sus obras son perfectas, aunque a veces a nuestros ojos no lo parezcan. Todo lo que hace es justo y veraz. Ya dice aquí el rey David: el Señor cumplirá su propósito en mí. Tu amor, oh Señor, dura para siempre. No abandones la obra de tus manos. Aquí hay un ejemplo que es reconocido mundialmente. Esa señora que está ahí se llama Joni el Exaltada. Voy a leer un poco de la biografía y después le voy a comentar a ustedes. Ella nació en 1949. A sus 18 años, Joni sufrió una fractura cervical que la dejó parapléjica. Escribió los sentimientos que experimentó al verse inútil. Sintió la ira, su tristeza y los pensamientos suicidas rondaron en sus peores días. Ahora es escritora, presentadora cristiana evangélica, es conferencista y fundadora de Join and Friends, una organización acelerando el ministerio cristiano entre las comunidades de discapacidad física. Tiene programas de radio que han sido muy exitosos en Norteamérica. Yo leí la biografía de esta señora. Ella quedó inválida, parapléjica a los 18 años, en una piscina con sus amigos, terminando la secundaria, una fiesta, se tiró a la piscina como puede haber pasado cualquiera y cayó mal. A las 2 semanas despertó.
en una camilla, boca abajo, no acostada, sino invertida, mirando el piso, amarrada. No sentía nada, no sabía lo que pasaba. Su madre, con dificultad, le pudo expresar que había tenido un accidente, le contó de todo lo que sucedió. Y no había un pronóstico positivo. Ella había estado parapléjica toda la vida y aparte de eso no sabía cuánto tiempo iba a durar el tratamiento. Era un tratamiento bastante invasivo, con agujas, feo de relatar la verdad. Y como dice ahí la biografía, ella, el pensamiento de suicidio permaneció constantemente. Y la frustración a la vez porque ella no podía, ni aunque hubiera querido, tomar su vida por sus manos. Estaba parapléjica. Sin embargo, de ahí el Señor le habló y le mostró su propósito en la vida. En su escasa movilidad mantenía bien su cerebro, su conocimiento, su corazón. Y desde ahí el Señor la usó. De ahí vienen semejantes. Johnny and Friends es una fundación sin fines de lucro que partió de Estados Unidos y que ahora está en 5 continentes. En algunos más pequeños, otros más grandes. Aquí deriva como a nosotros como semejantes, que es una institución sin fines de lucro que deriva de Johnny and Friends y que tiene alianza con nuestra iglesia, Alianza Cristiana y Misionera. Nosotros tenemos nexos con ella. Ella se encarga de hacer operativos de sillas de ruedas. Cada silla de ruedas que nosotros tenemos en la iglesia viene de ahí. Y nosotros tenemos la responsabilidad de derivarla a quienes nosotros podamos encontrar que necesite de ese servicio. Ella persona motivó a muchas otras personas. Una persona que nosotros no vemos normal. Ella sale de nuestra normalidad. Nicholas James Vujicic. Seguramente lo han visto también, es mucho más visible en la prensa que Johnny. Él es un predicador y orador motivacional australiano, director de Life Without Limbs, una organización para personas con discapacidades físicas. Posee el síndrome de tetraamelia, que lo acabo de aprender ahora, lo que genera que le falten las 4 extremidades al nacer. Vujicic es un conferencista que ha viajado alrededor del mundo contando su experiencia de vida, impartiendo mensajes de motivación y superación desde su punto de vista. Él acredita a Dios el éxito de sus logros y la victoria de sus luchas. Amén. Él reconoce la soberanía de Dios. Él lo reconoce. Es curioso verlo. Él ahora es una especie de youtuber además. Él hace videos graciosos donde se tira a la piscina, simula ahogarse, anda en surf, hace una vida súper tradicional. Nunca lo hubieran pensado viendo que él nació así, él no tuvo un accidente, él nació así, él no sabe lo que tiene los pies en el brazo. Sin embargo, el Señor se ha manifestado en él, a pesar de su supuesta debilidad, y ahí ha levantado otros líderes. De ahí su testimonio ha servido como ejemplo para personas que se han visto superadas dentro de nuestra normalidad. A veces también nos superamos, nos aproblemamos, nos sentimos incapaces, frustrados. Sin embargo, él, quien pudiera entender que se sienten así, es todo lo contrario. Y nos llama a creer en la soberanía de Dios. Y hay cosas pequeñas, Dios se toma para hacer grandes hazañas. Un texto bíblico. Pero él me dijo, mi gracia es suficiente para ti, porque mi poder se perfecciona en mi debilidad. Por lo tanto, prefiero jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo repose sobre mí. Por eso me alegro en las debilidades, en los insultos, en las dificultades, persecuciones y angustias por causa de Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es fácil o es común que nos sintamos débiles. Es muy común. Y nosotros que somos cristianos sabemos que somos fuertes en Cristo. El problema es que a veces se nos olvida. A mí se me olvida. A veces me siento fracasado, impotente. Pero pasados los días, las horas quizás, o antes de acostarme, recuerdo que todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
ejemplos, personajes de la Biblia que en su debilidad los usó para sus divinos planes. David, cuando un primogénito era de un valor enorme, él solo era el hijo menor de 2 hermanos. Sin embargo, Dios lo tomó y lo hizo rey. Moisés, él fue tartamudo, por si algunos no sabían, Moisés fue tartamudo. Y no se le consideraba un líder capaz. Sin embargo, Dios lo hizo el libertador de todo el pueblo de Israel. Sara, frágil mujer de 90 años, Dios la bendijo siendo la madre del primogénito de Abraham, el padre de Israel. Jonás, al llamado de Dios, fue cobarde, huyendo de su propósito. ¿Acaso nosotros nos hacemos de vez en cuando, también nos arrancamos hasta que de repente la ballena nos atrapa y nos trae de vuelta? A Jonás lo hizo predicar en Nínive. Ese es el temor que tenía Jonás. Era la ciudad más peligrosa de la antigüedad, lo más antibíblico que había en esos tiempos. Y de ahí el Señor lo quiso llevar a Jonás a predicar. ¿Quién no hubiera tenido miedo? Tú creaste las dedicadas partes íntimas de mi cuerpo y me entretejiste en el vientre de mi madre. Gracias por hacerme tan maravillosamente complejo. Tu fino trabajo es maravilloso, lo sé muy bien. Tú me observas mientras iba cobrando forma en secreto. Mientras entretejía mis partes en la oscuridad de la matriz de mi madre, me viste antes de que naciera. Cada día de mi vida estaba registrado en tu libro. Cada momento fue diseñado antes de que un solo día pasara. Qué hermosas palabras. Qué hermoso. Eso le escribió el rey David. Yo pienso la perfección que Dios nos creó. Y pienso también ahora en la hermana Magali. Cuando a ella le dijeron que Ronnie tenía Down, ella lo vio un niño tradicional durante ¿cuántos? 6 meses, 9 meses, hasta que de repente le dijeron, ¿sabes? No, su niño reacciona así porque es Down. Pero ella lo vio perfecto, tal como Dios nos ve. ¿Y acaso no ha bendecido Ronnie a su madre, a nosotros? Yo imagino el orgullo de Magali cuando estaba adelante cantando con su hijo alabando al Señor. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos estar acá con nuestro hijo alabando al Señor? Qué bendición más grande. En cambio, Dios eligió lo que el mundo considera necio para avergonzar a los sabios. Dios eligió lo que el mundo considera débil para avergonzar a los fuertes. Dios eligió lo que el mundo desprecia, lo que no tiene importancia, para destruir todo lo que el mundo considera importante. ¿Acaso la publicidad no nos dice cosas maravillosas? Busca la felicidad, tú puedes, escucha, sigue tu corazón. No, no es eso es lo que el mundo nos vende. Sin embargo, aquí Dios nos habla que Él levanta las imperfecciones, lo débil, lo frágil, para dar estas enormes señales de que Él es nuestro Dios, es soberano y capaz de bendecirnos con las cosas más frágiles. Es increíble. Ahí está Sara, la mujer de 90 años que era imposible que sea madre, sin embargo, tuvo a su hijo varón, al hijo de Abraham, padre de naciones. Ahí está David, ese pequeño joven que fue capaz de derrotar a un gigante que atemorizaba a los más valientes. De ahí se tomó el Señor para darnos el ejemplo que en la debilidad se fortalece. Y debemos jactarnos de nuestras debilidades, pero con temor de Dios. Un texto bíblico lo voy a leer yo porque al parecer no se va a ver. El cuerpo tiene muchas partes, pero las muchas partes forman un cuerpo entero. Lo mismo sucede con el cuerpo de Cristo. Entre nosotros hay algunos que son judíos y otros que son gentiles. Algunos son esclavos y otros libres.
pero todos fuimos bautizados en un solo cuerpo por un Espíritu Santo y todos compartimos el mismo Espíritu. Así es, el cuerpo consta de muchas partes diferentes, no de una sola parte. Si el pie dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy mano, no por eso dejaría ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, no formo parte del cuerpo porque no soy ojo, ¿dejaría por eso ser parte del cuerpo? Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿cómo podríamos oír? O si todo el cuerpo fuera oreja, ¿cómo podríamos oler? Pero nuestro cuerpo tiene muchas partes y Dios ha puesto cada parte justo donde Él la quiere. Esa es la soberanía del Señor, nuestra providencia. Qué extraño sería el cuerpo si tuviera solo una parte. Efectivamente, hay muchas partes, pero solo un cuerpo. El ojo nunca puede decirle a la mano, no te necesito. La cabeza tampoco puede decirle al pie, no te necesito. De hecho, algunas partes del cuerpo que parecen las más débiles y menos importantes, en realidad son las más necesarias. Las partes que consideramos menos honorables son las que vestimos con más esmero. Así que protegemos con mucho cuidado esas partes que no deberían verse, mientras que las partes más honorables no precisan esa atención especial. Por eso Dios ha formado el cuerpo de tal manera que se les dé honor y cuidado a esas partes que tienen menos dignidad. Eso hace que haya armonía entre los miembros a fin de que los miembros se preocupen los unos por los otros. Si una parte sufre, las demás partes sufren con ella. Y si a una parte se le da honra, todas las partes se alegran. Todos ustedes en conjunto son el cuerpo de Cristo. Y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Al parecer esto como que no tiene mucha conexión con lo que estamos hablando de semejantes, de la inclusión, sin embargo, habla de las partes del cuerpo. Las partes pequeñas suelen ser las más importantes. ¿Qué tan pequeño ve usted a Zaida? ¿Qué tan pequeño ve usted a Ronnie? Al pequeño Noncito o a nuestras personas mayores. Quizás porque algunos no son muy visibles, son menos importantes, no. Quiero hacer el llamado principalmente en esta predicación, no solo a la inclusión, sino a considerarnos un cuerpo donde todos somos necesarios. El pastor, Ronnie, nuestro ministerio de portería, nuestros adultos mayores, todos somos necesarios. Yo quiero dejar este mensaje que fue así como me habló el Señor. Se quedó en mi carpeta en la casa, tenía otro texto, también se quedó. Pero sin embargo, el propósito de Dios es que sigamos unidos como iglesia. A mi parecer, yo creo que lo vamos haciendo bien, porque nos hemos ido encontrando con tropiezos. Y es señal de que vamos avanzando. Y por eso yo doy la gloria a Dios, te alabo y agradezco a ustedes la congregación por haberme escuchado. Muchas gracias.